Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. En esta ocasión, el grupo número 8 va a hacer unos aportes y alcances sobre eh, la obra, la obra Crimen y Costumbre en la Sociedad Salvaje. Ujú. Eh, el autor es Bronislaw Malinowski, es antropólogo, etnólogo británico de origen polaco. Eh, Estudió en London School Economics y se inclinó sobre el estudio de la antropología cultural. Ejerció la docencia sobre dicha disciplina. Su obra más clásica y representativa es Crimen y Costumbre en la Sociedad Salvaje, que es una obra clásica de la moderna antropología, puesto que contiene un análisis sobre el derecho primitivo, la cual es la base a la formulación de la teoría del funcionalismo antropológico. Eh, Dentro de ella hace conocer a un hombre primitivo que se enmarca en una serie de derechos y obligaciones y que éste está lejos de responder solo a una relación de estímulo y respuesta. Hace énfasis también que el derecho en los pueblos primitivos no debe entenderse como una simple máquina de aplicar justicia en los casos de transgresión, utilizando para ello el estudio de una estructura social de las comunidades melanesias, lo cual es el fundamento base en la presente obra. El Malinowski cabe acotar que él cree de que ningún hecho cultural se encuentra aislado de la cultura, sino que todo es funcional y que el servicio de y que todo es funcional al servicio de las necesidades humanas. Él cree que hay dos tipos de necesidades, las biológicas y las derivadas. La primera de ellas vienen a ser las que son indispensables para sobrevivir y es por ello que la cultura, cualquier cultura, tiene respuesta a ellas. Él engloba siete temas, que sería el metabolismo, la reproducción, el bienestar corporal, la seguridad, el movimiento, el crecimiento y la salud, lo cual es cualquier cultura tiene respuesta a ellos. Mientras que las necesidades derivadas vienen a ser que se da después de la vida del hombre en la sociedad. Es la forma indirecta de satisfacer las necesidades básicas. Es por ello que a raíz de estas necesidades derivadas se hace imperativo que se organice la conducta social mediante una serie de reglas y sanciones que garantice la coherencia del grupo. Hasta hoy en día, dentro de la antropología, encontramos el término salvajismo, que lo entienden como costumbres absurdas, crueles y excéntricas, con raras supersticiones y odiosas prácticas que atrae consigo temas como el infanticidio, la caza de cabezas, el canibalismo u otros temas. Sin embargo, dicho tema, la antropología no solamente es eso, sino también trae un carácter científico, como podemos ver los temas de economía primitiva, el estudio comparativo de los procesos mentales de los salvajes, la cuestión de la ley primitiva, que es un estudio de diversas fuerzas que crean el orden, la uniformidad y la cohesión de un tribu salvaje. Ahora, estas fuerzas son el fundamento de las teorías antropológicas de la organización primitiva. A lo largo de la historia, en la antropología hubo diversas investigaciones sobre la ley primitiva, tales como encontramos los autores de Bachofen, Post, Behon y otros autores alrededor de Senchit, que solamente contaron con datos primitivos etnógrafos aficionados. Eh, Ellos parten de la hipótesis de la promiscuidad primitiva y el matrimonio de grupo. Sin embargo, las sociedades primitivas no están completamente dominadas. Esta idea de que la dominación del grupo obedece al mandato de la comunidad, de sus tradiciones, la opinión pública,
que la obediencia es esclava, es fascinada y pasiva, trae discusiones en la actualidad sobre la mentalidad y la sociabilidad de los salvajes. Es entonces que la escuela primitiva de la jurisprudencia cuenta con un poco material insuficiente y suposiciones infundadas, lo cual se ha desvanecido pues completo hasta la actualidad, ya que muchos antropólogos modernos no lo toman ni en cuenta dichos datos que anteriormente he mencionado en las obras. Ahora, nos preguntamos por qué ciertas reglas de conductas, por duras o molestas o desagradables que sean, son obedecidas. También nos podemos preguntar en qué consisten la fuerza de la ley y el orden de la sociedad salvaje. Estas dos preguntas aún no han sido respondidas, no han sido dadas con respuestas claras por parte de la antropología. Ahora, si bien anteriormente la antropología de la escuela clásica se decía de que la teoría de que el salvaje es realmente un salvaje y que el problema de la fuerza de la ley y el orden no existía, ¿no? En la actualidad se ha creado un serio cuestionamiento sobre ello. Ah, aquí el salvaje se le convirtió no solo en un modelo de ciudadano cumplidor de la ley, sino que se tomó como una afirmación de que el salvaje no hace más que seguir una natural tendencia de sus propios impulsos. Actualmente, el término salvaje, los antropólogos modernos refiere que este siente una profunda referencia a una tradición, a una costumbre que muestra una sumisión automática, es decir, que obedece como un esclavo ciegamente, espontáneamente, debido a su inercia mental o al medio del reproche social. Entonces, al ponernos a pensar si todas las leyes son aceptadas por el salvaje y a él no se le ocurre quebrantar, ¿acaso esto no es contrario a la naturaleza humana? O sea, la idea no está muy dada, la hipótesis no está muy dada ahí. Para muchos autores, la sumisión automática viene a ser la base fundamental de los estudios del orden primitivo y su adhesión a la ley, como es el caso del Dr. Rivers, en el cual refiere pues que un pueblo como el melanesio hay un sentimiento de grupo tan fuerte que hace innecesaria una organización social concreta para el ejercicio de la autoridad, concluyendo así que él, mediante sus métodos intuitivos y no deliberativos, que la sumisión instintiva y el misterioso sentimiento del grupo es la fuente fundamental en que haya tanto la ley como la orden, comunismo y promiscuidad sexual en todo el mundo. Dicha concepción es errada, eh, lo cual el autor Malinowski, con la observación de las sociedades melanésicas, no ha llegado a la misma idea, ¿no? Desde un punto sociológico se ha dicho que la comprensión de la organización de los salvajes es la evaluación mental social. El profesor Hobson manifiesta que las sociedades tienen naturalmente sus costumbres, que para sus momentos son percibidas como obligatorios. Al tomar en cuenta este punto de vista, nos preguntamos, ¿acaso el mero sentimiento es suficiente para hacer efectivas las prohibiciones más severas, los deberes más gravosos y las obligaciones más duras e irritantes? Desde un punto de vista jurídico, podemos decir que la ley es un conjunto de reglas, una, una autoridad dependiente, un conjunto de reglas que es dado por una autoridad independiente de las otras personas y, y se encarga de hacer cumplirlas. Esto puede llegar, pues, teniendo en cuenta este tipo de concepto, puede llegar a conclusiones acertadas. Sin embargo, dicho concepto también es un poco estrecho, en, en el cual hay que tener en cuenta que la conducta de las sociedades salvajes
hay ciertas reglas que se consideran como obligaciones ineludibles de un individuo o un grupo para con otro individuo, y que tales cumplimientos son obligaciones tienen como resultado una recompensa, y en caso de incumplimiento tendrán repercusiones. Ahora, volviendo sobre el tema de la automaticidad que anteriormente dije, hay que tener en cuenta el punto de vista del doctor Lewin, en lo que citaré textualmente. Las leyes no escritas de uso consuetudinario acostumbran ser obedecidas con mucho mayor diligencia con que nuestros códigos escritos. Afirmación que nos hace llevar a un cuestionamiento, que es, ¿podemos comparar una persona en sociedad con un ciudadano de Melanesia cuando éste está inconforme? ¿El miedo al castigo tanto para el hombre salvaje como el civilizado lo afecta? La respuesta es no. No existe una sociedad que pueda cumplir cabalmente la ley, solo por el simple hecho de obedecer espontáneamente. En el cumplimiento de la ley repercute otros elementos, puesto que para muchos ciudadanos la prohibición y obligación de las leyes exigen un sacrificio personal, pero jamás es espontáneo. Por consiguiente, puedo llegar a la conclusión que la sumisión automática a las costumbres de las tribus es el tema central del derecho primitivo, la cual ha creado dificultades en la actualidad, ya que los antropólogos modernos buscan una organización definida de funcionamiento a la ley, administración, imposición y cumplimiento en la comunidad salvaje. Es por ello que siempre se llega a la conclusión de que el hombre salvaje obedece a razón de una misteriosa profesión. También se ha dicho que el hombre salvaje puede quebrantar la ley, pero en raras veces, en lo cual pues, este quebrantamiento muchos antropólogos han tomado en cuenta que la ley criminal viene a ser el fundamento de todo, de todos los, de todas de toda la ley de los salvajes. En capítulos más adelante, el autor hace una exposición sobre las observaciones de un sector etnográfico en el noroeste de Melanesia, donde describe y analiza las reglas concebidas y seguidas de obligaciones efectivas. Que es el archipiélago de Tobriant. El archipiélago es una comunidad melanésica que se ubica al noreste de Nueva Guinea. Está constituido por un grupo de islas coralinas que rodea una laguna, una gran laguna. En la mayoría de los pobladores de ellos se dedican a la pesca. En un día cualquiera se puede ver canoas que están llevando gente o productos dedicados a la pesca. A simple vista uno puede ver que es un desorden, hay una anarquía, que no hay un sistema. Pero si uno observa con detenimiento, nos encontramos ante unos sistemas definidos, técnicos de pescar y unos complicados convenios económicos, que cuentan con una estrecha organización en sus trabajos y divisiones de funciones sociales. Así, por ejemplo, como vemos en la imagen, vemos una canoa, hay un hombre, hay un grupo de personas. Uno de ellos es el propietario y el resto de personas es la tripulación. Por regla general, estas personas pertenecen a un subclan. Es así que ellos tienen la obligación mutua, ya que toda la comunidad, si sale a pescar, el propietario no se puede negar a prestar su canoa. Debe salir él mismo o también mandar a otra persona en su representación. Pero también la tripulación está obligada hacia él. Cada participante de esta canoa recibe una remuneración correspondiente al servicio que ha prestado. En esta primera parte podemos decir que propiedad y el uso de la canoa consiste en una serie de obligaciones y deberes concretos que une a un grupo de personas y lo convierte en un equipo de trabajo. Pero ello no nos debería llevar a confundir a la figura del comunismo, porque no es así. Aquí hay transacciones más complejas. El dueño de la canoa actúa como un jefe o mago pescador
tienen la obligación de pagar ante todo la construcción de una embarcación, en caso ya se ponga más vieja la canoa. También tienen la obligación de conservar en buen estado. La embarcación es utilizada de manera común, de cada tripulante tiene derecho a ocupar un lugar, pero también ellos traen consigo deberes, privilegios y obligaciones. Entonces existe un sistema definido de división de funciones y un sistema rígido de funciones mutuas, que se basa en el sentido del deber y recomendar y el reconocimiento de las necesidades de cooperación. En este sentido podemos decir de que no puede ser descrito con palabras tales como el comunismo, la propiedad de la canoa no puede ser decir que hay comunismo, hay individualismo, ni tampoco que hay un sistema de campaña o por acciones de empresas o personas, sino por los hechos concretos y las condiciones de uso que tiene dicha canoa. Siguiendo el tema de los pescadores en la playa, ¿qué sucede con el producto de la pesca? En pocas ocasiones el producto se queda pues con los naturales del mismo lugar. Por lo general en las orillas cuando se regresa ya se encuentran otros habitantes de otras comunidades. Y entonces ellos reciben la pesca y se llevan a sus lugares, ¿no? Pero este pueblo también suministra, por decirse, son nativos de las tierras del fondo, entonces ellos suministran a los pescadores de hortalizas. Entonces, en estas actividades hay dos aspectos que podemos encontrar dentro de ellas. Hay una ceremonial y una jurídica. En cuanto al jurídico, podemos apreciar que hay un sistema de servicios y obligaciones mutuas entre dos poblados. Ninguno de estos dos pueblos se puede negar a dar mutuamente, a colaborar entre ellos. Respecto a lo ceremonial, pues es muy importante para la vida de un nativo, para la vida pública de un nativo. En cuanto al tema de reciprocidad, como vimos, los intercambios de estas dos comunidades se llevan a cabo no se llevan de un modo casual, fortuito, como de dos individuos que de repente en la calle al azar comercializan, sino que cada nativo permanece con un solo compañero y este tiene que negociar uno con el otro. Este es el acto, ellos lo llaman la cula. El cula es un intercambio que establece lazos sociológicos de naturaleza económica, también lazos de parentesco, lleva consigo varios tipos de relaciones complejas. En cada acto, entonces, queremos decir que hay un dualismo sociológico, dos partes que intercambian servicios y funciones. Bueno, eso sería todo. Gracias. Buenos días, doctor, compañeros. Continuando con la exposición referida al tema crimen y costumbre de la sociedad salvaje, a mi persona le ha tocado la parte de ley de interés propio y ambición social. Se dice que de este modo vemos cómo las fuerzas mentales y sociales se convierten en ciertas reglas de conducta en leyes obligatorias. Aunque el nativo puede evadirse de sus obligaciones sin pérdida de prestigio o sin posible riesgo de ganancias, que lo viera hacer como cualquier hombre de negocio civilizado. Se hace patente que hay tropiezos constantes en las transacciones y existe un cierto descontento, pero un conjunto viene a continuar con el consorcio y cada cual trata de cumplir con sus obligaciones. En todos los hechos descritos al aspecto del derecho es efectiva la compulsión social y que consiste en complicados arreglos que hacen que la gente cumpla con sus obligaciones. Lo más importante es la forma que muchas transacciones están integradas en cadenas de servicios mutuos, cada uno de los cuales serán recompensados en una fecha ulterior. También señala entonces la forma pública y ceremonial que suma las fuerzas que salvaguardan al derecho de los nativos a cumplir con sus obligaciones.
también en cuanto a las reglas del derecho en los actos religiosos. Tomamos en cuenta, por ejemplo, que uno de los actos más característicos de la vida ceremonial, los ritos del duelo por los difuntos. Claro está, en ello es su carácter religioso. Son actos de piedad sobre el finado, causados por el miedo, el amor, la solidaridad con el muerto, formando parte también de la vida ceremonial colectiva. El acto o lado jurídico hasta la actividad religiosa está en lo obligatorio. Incluso 3 días después de la viuda recibirá el pago por parte de los parientes de su marido, pago por el duelo y guardar un largo periodo de luto de varios años. Se entiende que los nativos al luto es un eslabón en la cadena de reciprocidad entre en la vida marital y entre sus respectivas familias. En cuanto al derecho matrimonial, como se señala, es un deber de la mujer estar bajo la tutela especial de un hombre, incluso después de casada, teniendo que obedecer al pariente porque se hace cargo económicamente por su bienestar. El hermano cuida de los hijos de ella y debe considerarlo cabeza de familia y no al esposo. Esto es pesado. El matrimonio es patriarcal, obliga a la mujer a trasladarse a la comunidad de su esposo, de modo que cuando existe cosecha hay una Chaise-Croix económico general a través de todo el distrito formando pilas de alimentos para demostrar que es un buen agricultor ante sus parientes. Transcurridos los días, se traslada la pila de alimentos al poblado de la hermana y que son colocados de la misma forma. La exhibición es la fuerza de transacción ceremonial, incluyéndose las comparaciones y evaluaciones públicas que se imponen sobre el dador por generoso. Se castiga y humilla cuando es ineficiente, tacaño o tuvo mala suerte. En un concepto sociológico vemos cómo cada transacción justificada como un eslabón en la cadena de mutuas prestaciones, aunque parezcan disparatadas y sin sentido incluso por el comunismo. Queda claro que podemos comprender el aspecto legal de tales cosas solo si la consideramos como un eslabón especial de los deberes recíprocos entre los nativos. En cuanto al principio de reciprocidad permea de la vida tribal, se toma, por ejemplo, en primer lugar, las transacciones, el intercambio de artículos de servicio se lleva a cabo dentro de un consorcio establecido o va unido a lazos sociales definidos o a un acoplado con un mutualismo no económico. Se ve que los actos económicos, si no todos pertenecen a alguna cadena de presentes recíprocos y contrapresentes que a lo largo equilibran la cuenta. Sin embargo, cuando se describe una categoría de ofrendas como reglas puras, bajo este nombre se colocan los regalos de mando a mujer, de padres a hijos. Está bien claro que cometía una equivocación. Sin embargo, los nativos dicen que un regalo de padre a hijo significa el pago de la relación que el primero sostiene con la madre. Incluso los regalos gratis de la esposa están basados en la misma idea. En las ceremonias mágicas religiosas, cada acto, además de su propósito primario, tiene que hacer su pago equivalente contra servicio estipulado por la costumbre. La magia de sus formas más importantes es una institución pública en el cual el mago de la colectividad, que por regla general desempeña su cargo por herencia, tiene que prestar sus servicios en favor de todo el grupo. Los actos tales como ceremonias de nacimiento, matrimonios, ritos de muerte, el duelo, adoración de los fantasmas y espíritus o personajes míticos. En cuanto a la reciprocidad como base de la estructura social, en este punto sería posible demostrar que toda la estructura de la sociedad de los Trobriand está fundada en un principio de estatus legal,
Se quiere decir que los derechos del jefe sobre los individuos particulares del marido sobre la mujer, del padre sobre el hijo y viceversa, no se ejercen arbitrariamente de manera unilateral, sino de acuerdo con las reglas bien definidas y en cadenas de servicios recíprocos. Lo más notable en el carácter jurídico de las relaciones sociales es la reciprocidad, el principio de dar y tomar. También reino supremo dentro del clan o incluso dentro del grupo de parientes más próximos. Se precisa que este grupo ha sido acusado de comunismo primitivo. El clan a menudo es descrito en los estudios del derecho primitivo como la única persona jurídica, el único cuerpo y entidad. La unidad no es el individuo, sino el grupo. El individuo es una parte del grupo. Según las palabras de Mr. Sidney Harlan, esto es realmente cierto. Si tomamos la parte de la vida social en que el grupo de parientes, clan, totémico, patria, mito o clase, se participa en el juego de reciprocidad frente a sus grupos coordinados. Le cedo la palabra a mi compañero para que siga con la exposición referido a este tema. Muchas gracias. ¿Cómo están? Siguiendo con la lectura, ¿no?, de crimen y costumbre de la sociedad salvaje, vamos a seguir con esta pequeña disertación. Quienes habla, pues no le ha tocado tocar el subtítulo, ¿no?, de la reciprocidad como base de la estructura social. ¿Qué podemos hablar acerca de este ¿no?, del subtítulo? Podemos decir que la transacción económica no es el intercambio, pues, de artículos y servicios, ¿no?, que lleva a cabo dentro de un consorcio, ¿no?, el mismo que está vinculado, ¿no?, por una sociedad definida. Dentro de esto podemos hablar de la estructura de la sociedad, ¿no?, de los Troprián, ¿no?, que está fundada en el principio de estatus legal. Que podemos también decir es que toda la división de clanes totémicas y subclanes de carácter local y en comunidades de poblado está caracterizado, pues, ¿no?, en un sistema de servicios y deberes recíprocos. También podemos decir que la reciprocidad, ¿no?, es el principio de dar y tomar. Dentro de ellas podemos decir que la reciprocidad como un arma, ¿no?, para hacer valer nuestro derecho, o también podríamos decir la reciprocidad de servicios, o también podríamos hablar la obligación recíproca que puedan tener, ¿no?, esas personas, ¿no?, dentro de una pequeña sociedad, tribu, qué sé yo. Es un sistema, pues, ¿no?, de lazos sociológicos de naturaleza económica, ¿no? También podemos decir, bueno, que la unidad no es el individuo, sino que el grupo. Hay que tener bien claro, ¿no? También podemos decir que el individuo no es más que una parte del grupo. Es por ello que dentro del texto, ¿no?, estamos rescatando esa pequeña frase que dice, ¿no?, el clan es a menudo descrito en los estudios de derechos primitivos como la única persona jurídica, el único cuerpo y entidad. Luego tenemos el subcapítulo que lleva por título, ¿no?, la definición y clasificación de las reglas consuetudinarias. ¿Qué podemos hablar, ¿no?, acerca de la lectura? Dentro de la lectura podemos tener, ¿no?, en principio, ¿qué nos dice? Si el salvaje obedece las leyes, ¿no?, las leyes de las costumbres por mera incapacidad, ¿no?, por mera incapacidad de inculcarla, entonces no se puede dar una definición del derecho, ni se puede asimilar ninguna distinción entre reglas legales y morales. ¿Qué podemos nosotros decir acerca de las reglas consuetudinarias? Bueno, en principio nosotros podemos mencionar que el hombre desde que nace, ¿no?, por costumbre o por convivencia, ¿no?, adquiere
obediencia, ¿no? Obediencias y deberes, ¿no? Que debe este señor tener, ¿no? En base a costumbres, en base a costumbres, para no poder llegar a ser un tipo, ¿no? Un tipo de mal elemento, ¿no? Para una sociedad. Dentro del texto también podemos rescatar, ¿no? Ese pequeño texto que dice: el hombre primitivo presta una obediencia automática a todas las costumbres. La antropología, ¿no? Tiene que renunciar a cualquier tentativa de introducir orden y clasificación en los hechos, y esto precisamente en la primera tarea de la ciencia. ¿Qué podemos decir eso, no? De que el hombre, ¿no? Presta, ¿no? Digamos así, de manera automática, ¿no? De manera automática presta obediencia, ¿no? En base, ¿no? A las leyes, ¿no? De costumbres. Dentro del texto también podemos citar, pues, ¿no? Que nos dice Sidney Hartley. Hay reglas del arte, ¿no? Dentro de las reglas del arte, ¿no? Podemos tener, ¿no? La medicina, ¿no? La organización social, la industria. Luego podemos hablar de otras reglas, ¿no? Consuetudinarias. Por ejemplo, como ya lo habíamos mencionado, el hombre desde que nace, ¿no? Por costumbre, por convivencia, o por vivencia, adquiere obediencia automática, ¿no? Además, además de las reglas de ley, hay varios, o sea, hay varios otros tipos de normas, ¿no? Mandatos tradicionales que están respaldados por motivos o fuerza, ¿no? Principalmente psicológicos, ¿no? En todo caso, completamente diferente a aquellos que son características de la ley. Por ejemplo, otras reglas que nosotros podamos tener son las reglas tradicionales para poder instruir, ¿no? Al artesano, ¿no? También podemos tener instrucciones de la forma de cómo, ¿no? De cómo conducirse como amigos, reglas para poder dictaminar las condiciones que deben imperar en los juegos, normas que pertenecen a cosas sagradas. O sea, estamos clasificando, por ejemplo, eh, instrucciones de cómo conducirse, ¿no? Como amigo, ¿no? Siempre hay que tener reglas, pautas para poder entablar o tener cualquier tipo de, ¿no? de acercamiento, ¿no? Convivencia. ¿Qué podemos también decir acerca de las reglas consuetudinarias, pues, ¿no? En efecto, ¿no? El ser humano nace libre por naturaleza, ¿no? Como dice el texto, y si bien en su vida social deben existir reglas, ¿no? Morales, conductuales, ¿no? Como estamos mencionando, estas para qué les sirven, ¿no? Estas les sirven para su mejor desenvolvimiento, que deben ser respetados, ¿no? ¿No? Respetadas por él y por los demás, ¿no? Ahora, así desconozcan, ¿no? De temas legales, ¿no? Temas de derecho, estas tienen que, por un tema de costumbres, ¿no? De buenas costumbres, deben respetar, ¿no? Deben respetar eh, las reglas ¿no? de convivencia, pues, ¿no? De lo moral, ¿no? Lo conductual. Y por último tenemos, en la siguiente diapositiva, una definición antropológica, ¿no? Del derecho. ¿Qué podemos decir o qué podemos hablar acerca de la antropología, ¿no? La antropología jurídica, ¿no? La antropología de derecho. Es la disciplina, ¿no? Del principio vamos a tener el concepto, ¿no? Es la disciplina de la antropología cultural o social, gracias a la investigación de importantes juristas y antropólogos que aplican los conceptos de la antropología cultural al estudio del derecho.
¿no? Y por eso es que hemos dicho que la antropología y el derecho están inversamente ligados, no vinculados, porque siempre hay temas en común. Las reglas jurídicas, ¿no?, destacan del resto por el hecho de que, están considerados, ¿no?, como obligaciones de una persona de derecho de otra. Por ejemplo, ¿qué podemos nosotros hablar, ¿no?, acerca de la antropología del derecho, ¿no? Es la creencia general en la certeza, ¿no?, de un castigo sobrenatural y la alineación y la simpatía del prójimo, ¿no?, del prójimo, que generan una atmósfera de terror que es más suficiente para prevenir cualquier infracción de costumbres triviales. Nosotros también podemos encontrar mandamientos positivos, ¿no?, cuya violación es sancionada, pero no propiamente castigada, y cuyo funcionamiento ni por métodos de procusto pueden ser puestos más allá de la línea que separa el derecho civil del derecho penal. Para terminar, todo derecho se fundamenta en normas, ¿no? Y está formulada, pues, ¿no?, eh, eh, está formulada y previene, ¿no?, y proviene de la naturaleza del hombre. No podemos entender la ciencia jurídica sin la antropología. Es por eso que nosotros siempre hemos dicho que la antropología y el derecho ¿no?, están ligados. Siempre hay temas en común, ¿no?, para poder nosotros hablar del derecho. A continuación, doy pase al siguiente expositor. Espero que haya sido, pues, he sido claro, haber sido claro en la exposición. Gracias. Nos dejo con el siguiente expositor. Bien, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, el tema desarrollado por mi persona corresponde a los dispositivos propiamente jurídicos, entre los cuales podemos señalar los siguientes. Tenemos al yacala, que es una suerte de litigio que se desarrolla mediante un intercambio de reconvenciones donde dos personas que son asistidas por sus familiares y amistades se arengan y se lanzan recriminaciones mutuas. Sin embargo, estas reconvenciones rara vez tienen un acuerdo, ya que no existe una tercera persona que emita alguna sentencia. Por otro lado, tenemos el Kaitapaku, que viene a ser un mecanismo de protección mágico de la propiedad por medio de maldiciones condicionales. Asimismo, tenemos la institución de el Kaitubutabu, que es una especie de magia practicada sobre los cocoteros de una colectividad en fechas especialmente festivas. Según el autor, nos señala que estas instituciones jurídicas comportan vínculos especiales, pero no son exclusivamente jurídicos, ya que tienen un fin y un rol particular. Por otro lado, pasaremos a hablar sobre el crimen y su castigo. Para ello, nos introduciremos al subtítulo de la infracción de la ley y el restablecimiento del orden. Según el autor, en el derecho primitivo se puede percibir una tendencia gradual, pero firme, que el salvajismo no está regido por estados de humor, pasiones o accidentes, sino por la tradición y el orden. Asimismo señala que las reglas del derecho, lejos de ser rígidas, absolutas o dictadas en nombre de Dios, se encuentran mantenidas por fuerzas sociales que consideran racionales y necesarias, así como elásticas y adaptables, y que lejos de ser exclusivamente una cuestión de grupo, sus derechos y deberes son principalmente de la incumbencia del individuo, que sabe perfectamente bien cómo cuidar de sus intereses y comprende que tiene que cumplir con ciertas obligaciones, por lo que considera que la actitud del nativo respecto al deber y el privilegio son muy parecidas a la comunidad civilizada de nuestra actualidad, y que no solo estira la ley, sino que también la quebranta. Asimismo menciona que dentro de las Islas Troián, las relaciones sociales están gobernadas por un número de principios legales, entre los más importantes es el derecho matriarcal,
que establece que el niño se encuentra corporal y moralmente ligado a la madre. Este principio gobierna la sucesión en las categorías sociales, de poder, de dignidad, de la herencia, de los derechos de propiedad, de la ciudadanía local y la pertenencia al clan totémico, entre otros. Sin embargo, al lado de este sistema legal de matriarcado existen otros sistemas menores que tienen diferentes estructuras jurídicas, así como también errores o falencias. ¿No? Finalmente, el autor nos relata el caso Kimai, del cual fue testigo cuando se encontraba de visita en las islas de Troyán, ¿no? El cual consistía de una celebración fúnebre de un muchacho llamado Kimai, de aproximadamente 16 años, que había fallecido dentro de la tribu, pero que logró visualizar o presenciar que los demás integrantes de la tribu se encontraban con una actitud hostil, que lo cual le parecía de manera extraña, ya que si bien es cierto que era la primera vez que iba a presenciar un acto fúnebre dentro de esta localidad, había algo raro, ya que no es normal que ante un entierro haya personas que se encuentren con este carácter hostil, sino verlos más bien tristes, ¿no? Por lo cual el autor menciona que hizo indagaciones y que posteriormente llegó a descubrir el verdadero motivo por el cual las personas o los integrantes de esta tribu se encontraban de esa manera, y era que Kimai había quebrantado una de las reglas de la exogamia, que venía a ser una prohibición de tener intimidad con personas que pertenecían al clan o eran familiar. El Kimai habría tenido intimidad, o había tenido una relación íntima con una de sus primas maternas, por lo que si bien este hecho era de conocimiento de los integrantes de la tribu, no había meritado una sanción hasta que un muchacho que era pretendiente de la prima de Kimai, al verse agraviado por este hecho de rechazo de la señorita, habría amenazado con hacerle brujería a Kimai. Sin embargo, esas amenazas no habrían surtido efectos en él, por lo que decidió de manera pública insultarlo y acusarlo de incesto ante los integrantes de la tribu. Es por ello que ante la vergüenza que sintió Kimai de haberse descubierto públicamente su delito, es que éste decide acabar con su vida. Pero antes de ello, se vistió de los mejores trajes festivos que tenía, subió a uno de los árboles de las cocoteras y mencionó que estaba realizando este hecho por lo que había sucedido, y decidió así acabar con su vida. Bueno, y ahora bien, es oportuno mencionar al respecto que en qué consiste esta prohibición de exogamia, que viene a ser, según el autor, una de las piedras angulares del totemismo, del derecho matriarcal y del sistema clasificatorio del parentesco, por lo que todas las hembras de un clan de un hombre son llamadas hermanas por este, por lo tanto les son prohibidas, ¿no? Y bueno, los miembros del clan creen que violar esta prohibición, es decir, la regla de la exogamia, puede ir seguida de enfermedades, llagas, incluso la muerte. Sin embargo, en el caso en concreto, se pudo apreciar que, si bien es cierto, los integrantes del clan tenían conocimiento de este hecho, no se mostraban o se sentían ultrajados en absoluto, hasta que hubo un escándalo público, y es ahí recién que amerita un reproche social, y es por ello que el muchacho decide acabar con su propia vida, castigándose él mismo. Algo que similarmente sucede en la actualidad, que se conocen, ¿no?, ciertas cosas, pero que no son, mientras que no sean públicamente señalados, existe un silencio. Bueno, eso sería todo por mi parte. Pasaré a que mi compañera continúe con la exposición. Gracias.
Buenas noches, doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano. Buenas noches, colegas todos. En esta oportunidad, a mí, Raúl Guerrero, me ha tocado abordar lo concerniente a la hechicería y el suicidio como influencias legales. En ese sentido, es pertinente señalar que respecto al uso de la hechicería como medio de coerción, conforme ha señalado Bronislaw Malinowski, la hechicería no es exclusivamente ni un método de administrar justicia, ni una forma de práctica criminal. Puede usarse de ambas formas, aunque no se emplea nunca en oposición directa a la ley. Ordinariamente, la magia negra actúa como una auténtica fuerza jurídica, de una forma muy parcial e imperfecta. Previene la violencia y restablece el equilibrio perturbado. Sumado a ello, cabe resaltar que aquellas personas de las comunidades salvajes que habrían fallecido a razón de haber sufrido los efectos de la hechicería, presentaban ciertos rasgos en el cuerpo, y cada rasgo representaba algún acontecimiento que ellos cometieron en vida. En ese sentido, sea cual fuere la forma como se emplee, es un modo de fortalecer el statu quo, un método de expresar las desigualdades tradicionales y de contrarrestar la formación de otras nuevas. Asimismo, por otro lado, en lo concerniente a la práctica del suicidio como expiación y desafío, es pertinente señalar que el suicidio se practica por dos métodos seguros, el loyu y soka. El loyu implica lanzarse desde lo alto de una palmera, mientras que el soka conlleva a consumir veneno de la vesícula biliar de un pez globo. En la psicología del suicidio pueden registrarse dos motivos. El primero es el crimen o explosión pasional, violación de las reglas de la exogamia, adulterio, injusticia o tentativa de escapar a las obligaciones. Mientras esto es secundado por la protesta con los que han sacado a la luz este pecado, han insultado públicamente al culpable y lo han colocado en una situación intolerable. Asimismo, cabe resaltar que el suicidio no es ciertamente un medio de administrar justicia en las comunidades salvajes. Sin embargo, proporciona al acusado y oprimido una forma de escape y rehabilitación. Ahora bien, los principios por los que se castiga el delito son muy vagos, dado que en las comunidades que mencioné, el derecho matriarcal es una de las reglas más importantes, y usan a la hechicería como un medio de coerción, y la práctica del suicidio como un medio de expiación y desafío. Por otro lado, el aspecto penal del derecho en las comunidades salvajes es quizás aún más vago que el derecho civil, dado que la idea de justicia no tiene aplicación, y los medios de restablecer el equilibrio de la tribu son lentos y engorrosos, que la orden y la moral se rigen por la tradición, la cual subyace en estas comunidades. Continuando la exposición, ahora quiero abarcar lo concerniente a los sistemas jurídicos en conflictos. Para ello, quiero acotar que el derecho primitivo no es un conjunto de reglas homogéneo y perfectamente unificado, basado en un principio desarrollado en un cuerpo consistente. Esto, por lo menos, hemos podido deducir de nuestro examen previo de los hechos jurídicos en las islas de Trobriand. Antes, al contrario, el derecho de estos nativos consiste en un número de sistemas más o menos independientes, solo parcialmente ajustados unos a otros. Cada uno de estos, matriarcado, derecho paterno, derecho matrimonial, prerrogativas y deberes de los jefes, etc., tiene su campo o esfera que le es propio, pero también puede exceder sus límites legítimos. Todo esto da como resultado un estado de equilibrio tenso con sus ocasionales conflictos. El estudio del mecanismo de tales conflictos entre principios jurídicos, tanto paternos como encubiertos, es extremadamente instructivo y nos revela la verdadera naturaleza de la trama social de una tribu primitiva. Por lo tanto, procederé ahora a la descripción y análisis de un caso. Describiré primero un suceso dramático que servirá para ilustrar el conflicto entre el principio fundamental de la ley y el derecho matriarcal, y uno de los sentimientos más fuertes, el amor paterno, alrededor de los cuales se agrupan muchos usos tolerados por la costumbre, aunque en realidad vayan contra la ley. Los dos principios de derecho matriarcal y amor paterno se observan del modo más preciso en la relación de un hombre con el hijo de su hermana y con su propio hijo respectivamente. Su sobrino, matrilineal, es su pariente más próximo y el heredero legal de todas sus dignidades y cargos. Por otra parte, su hijo propio no es considerado como un pariente. Legalmente no está emparentado con su padre, y el único lazo que les une es el estatus sociológico de matrimonio con la madre. Y, sin embargo, en la vida real, propiamente dicha, el padre se siente mucho más unido a su propio hijo que a su sobrino.
Entre padre e hijo hay invariablemente amistad y cariño personal. Entre tío y sobrino no es infrecuente constatar que el ideal de solidaridad perfecta se ve a menudo frustrado por las rivalidades y sospechas inherentes a cualquier relación de sucesión. Así, pues, el poderoso sistema legal de derecho matriarcal va asociado a un sentimiento más débil, mientras que el amor de padre, que es una ley mucho menos importante, está apoyado por un sentimiento personal muy fuerte. En el caso de un jefe cuyo poder sea considerable, la influencia personal pesa más que los dictados de la ley, y la posición del hijo es tan fuerte como la del sobrino. Para explicar ello, el autor nos cita un ejemplo en base al caso en el poblado capital de Omaracana, la residente o residencia del jefe principal, cuyo poder se extiende sobre todo el distrito cuya fama se esparce por todo el extremo oriental de Nueva Guinea. Se descubrió que existía una enemistad de largo tiempo entre sus hijos y sus sobrinos, disensión que asumió una forma realmente aguda en las siempre frecuentes peleas entre su hijo favorito, Nanguana Guyao, y su segundo sobrino, por orden de sucesión, Mitacata. El estallido final se produjo cuando el hijo jefe acusó gravemente al sobrino durante un litigio ante el funcionario del gobierno residente en el distrito, hasta el extremo de que Mitacata, el sobrino, fue condenado y encarcelado por un mes. Cuando la noticia de lo sucedido llegó al poblado, el regocijo inicial de los partidarios de Nanguana Guyao fue de corta duración y seguido de pánico, ya que entonces todo el mundo comprendió que las cosas habían llegado a una crisis. El jefe se encerró en su tienda personal, lleno de negros presentimientos sobre las consecuencias que esto tendría sobre su favorito, quien había actuado temerariamente y atropellado la ley de la tribu, su sentido y su verdadero espíritu. Por otro lado, los parientes del joven encarcelado hervían de rabia y de indignación, a duras penas contenidas. Súbitamente, en ese sentido, se oyó una voz fuerte y penetrante que atravesaba el silencioso poblado de Baguidó. El presunto heredero, hermano mayor del muchacho encarcelado, de pie ante su choza, hablaba en voz alta dirigiéndose al ofensor de su familia. Nanguana Guyao, tú eres causa de males, tú has mentido. Mitacata está en la cárcel. Nosotros no te queremos más aquí. Este poblado es nuestro. Tú eres un forastero aquí. Vete, márchate. Nosotros te echamos de Omaracana. Nada se movía en el poblado, pero antes de terminarse la noche, Nanguana Guyao había salido de Omaracana para siempre. El jefe permaneció 3 días seguidos en su tienda, y cuando salió tenía el aspecto envejecido de la persona consumida por el dolor. Desde luego, todo su interés personal y su afecto estaban con su hijo favorito. Y no obstante, no podía hacer nada para ayudarle. Sus súbditos habían actuado estrictamente de acuerdo con sus derechos y también de acuerdo con la ley de la tribu. Por lo tanto, él no podía disociarse de ellos. Ningún poder podía cambiar el derecho de exilio. En este caso, se permite clarificar que si un poblador de una tribu primitiva echaba a un forastero residente quien violaba las normas y las leyes de la tribu, éste estaba en toda obligación de irse, ya que si intentaba por algún medio rehusarse a no marcharse, él mismo era considerado como una persona deshonrada para siempre. Sabemos que el derecho matriarcal es el principio más importante y el más abarcante del sistema, la base de todas las costumbres e instituciones. Este principio establece que el parentesco solo se transmite a través de las mujeres, y que todos los privilegios sociales siguen la línea materna, excluyendo, por lo tanto, la validez legal de un lazo directo, corporal entre el padre e hijo, y de cualquier afiliación en virtud de este lazo. A pesar de todo esto, el padre invariablemente ama a su hijo, y este sentimiento encuentra un reconocimiento limitado dentro de la ley. El marido tiene el derecho y el deber de actuar como guardián de los hijos de su esposa, hasta que lleguen a la pubertad. La ley estricta establece que el hijo es ciudadano del poblado materno, que en él su padre no es más que un extraño, pero el uso le permite permanecer en él y disfrutar de la mayor parte de los privilegios de ciudadanía. Durante las ceremonias rituales, como por ejemplo la celebración de un funeral o de un duelo, en una fiesta y por regla general, en una pelea. Tiene que estar al lado de su tío materno, aunque en la diaria ejecución de las 9/10 partes de las actividades e intereses de la vida está ligado a su padre. El recurso más importante por el que se introduce una línea patriarcal temporal dentro del derecho matriarcal es la institución de matrimonios entre primos carnales. Por ejemplo, un hombre de las Tobriant que tiene un hijo y cuya hermana da luz a una niña, tiene el derecho de pedir que esta criatura sea prometida a su hijo. De este modo, sus nietos serán parientes suyos y su hijo se convertirá en el cuñado del heredero de la jefatura. O sea, que este último estará bajo la obligación de proporcionar comida a la familia del hijo y en general de ayudar en todo y por todo a su cuñado, así como de proteger a la familia de su hermana. Así se evita
que el mismo hombre cuyos intereses chocaría el hijo quede resentido e incluso consigue que llegue a estimar como un privilegio propio los favores concedidos por su tío a su cuñado. El casamiento entre primos carnales paternos en los Chateaubriand es una institución por la que un hombre puede asegurar para su hijo el derecho definido, así obtenido, de poder permanecer toda su vida en el grupo de su padre a través de un excepcional matrimonio matrilocal y gozar asimismo de todos los privilegios de la ciudadanía completa. Vemos, pues, que alrededor del sentimiento del amor de padre se cristaliza un número de costumbres establecidas, sancionadas por la tradición y consideradas por la colectividad como el sistema más natural. Y, sin embargo, esas costumbres son contrarias a la ley, estricta, e implican un procedimiento excepcional y anómalo como el casamiento matrilocal. Por eso, si hay oposición y protestas contra ellas, en nombre de la ley, debe ceder inmediatamente. Hay casos registrados en los que el hijo, aunque esté casado con la sobrina de su padre, tiene que salir de la comunidad, y no es infrecuente que los herederos pongan fin a la ilegal generosidad de su tío, pidiéndole por medio de la pocala lo que está a punto de dar a su hijo, aunque tal oposición ofende al hombre que está en el poder, provoca hostilidades y fricciones, y solo se recurre a ella en casos extremos. Finalmente, voy a abordar el tema relacionado a los factores de cohesión social en una tribu primitiva. En ese sentido, quiero señalar que el autor establece que la unidad del clan es una ficción legal, ya que pide una subordinación absoluta de todos los demás intereses, y lazos a las demandas de la solidaridad del clan. No obstante, dicha solidaridad, en la realidad, es casi constantemente quebrantada y prácticamente inexistente en el curso de la vida ordinaria, donde, por ejemplo, en ciertas ocasiones, sobre todo en la fase ceremonial de la vida nativa, la unidad del clan lo domina todo, y aquellos en donde haya una contraposición y un abierto desafío, siempre va a pasar por encima de las consideraciones personales y las fiestas individuales. Asimismo, el autor establece que es complicado comprender por qué la antropología presenta la rígida pero ficticia doctrina de la ley indígena, como si esta fuese la verdadera y única complementación, cuando ya ha quedado demostrado que esta doctrina representa solo el aspecto intelectual, patente y enteramente convencional de los nativos. Con respecto a la antropología de oídas, se refiere a esta constantemente expuesta a los peligros de ignorar el lado menos agradable de la ley salvaje, donde esta ley existe y puede tolerarse mientras no se le enfrente abiertamente, motivo por el cual se explica la vieja teoría del salvaje libre, la cual nos decía que aquel hombre libre que no tiene costumbres y que actúa como una bestia. Asimismo, el autor refiere que la realidad cultural humana es una mezcla movediza de principios en conflicto, entre los cuales citan varios temas que considera importantes. El primero es el choque del interés matrilineal y el paterno. El segundo, la discrepancia entre la solidaridad del clan totémico y los lazos de familia. El tercero, los dictados del interés personal. Y por último, la lucha entre el principio del rango hereditario y las influencias de las proezas personales. Para concluir, el autor manifiesta que la ley y el orden surgen de los mismos procesos que gobiernan, pero que los mismos no son rígidos. Por el contrario, se imponen como resultado de una lucha constante, no solo de las personas humanas contra el derecho, sino también de unos principios jurídicos contra otros. Finalmente, podemos decir que el conflicto tiene lugar entre la ley estricta y el uso legalizado, donde la primera tiene tras de sí una fuerza de la tradición más definida, mientras que el uso legalizado se nutre de inclinaciones personales. Con el desarrollo de este último tema, doy por finalizada la presente exposición, no sin antes hacerle extensivo mi fraterno agradecimiento por la atención brindada.